Pues vamos a saludar a un colaborador de los más veteranos que tenemos aquí en el programa, nuestro abogado Gustavo Ramírez, que en este caso vamos a hacer con él el espacio servicio público a través de videollamada. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gustavo, ¿has visto que la uva Moscatel, antes hemos hablado del Festival de las Tres Culturas de Frigiliana este verano, se está recuperando todo, por suerte? Sí, afortunadamente, y la verdad es que tal como tú lo cuentas, dan muchísimas ganas de ir, ¿eh? Muchas Sí, 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 ganas. sí, sí. Bueno, Gustavo, vamos con temas no tan agradables como el Festival de las Tres Culturas o la uva Moscatel de Innate, pero hay que atender también las dudas y preguntas o inquietudes que nos plantean nuestros espectadores, ¿no? Y en este caso, la primera que nos escribe Carlota dice: al compensar un exceso de adjudicación de una herencia con dinero, ¿cómo se suele abonar? Quiero decir, ¿se ingresa por transferencia bancaria en el momento de la firma? ¿Se lleva un comprobante de pago al notario? Bueno, en primer lugar, voy a explicar brevemente lo que es un exceso de adjudicación en una herencia. Generalmente, cuando se hace esa adjudicación, es decir, alguien fallece y se reparten los bienes, debería cuadrarnos, es decir, cada parte o cada persona, cada heredero o legatario debería recibir aquello que le correspondería según el testamento o según ley. Cuando hay un exceso de adjudicación es porque alguien recibe algo más de lo que debería y tiene que compensar a las otras partes que comparecen. En este caso parece que al adjudicar los bienes, pues por algún motivo alguien ha recibido un poquito más de lo que debería y tiene que compensar económicamente a otras partes. ¿Eso cómo se puede hacer? Como se pacte. Se puede hacer un pago previo y consignarlo en la escritura de adjudicación, se puede decir que que se va a abonar posteriormente mediante transferencia bancaria o la forma que se dicte, o un cheque bancario que se entregue en ese momento, es decir, que se puede hacer prácticamente como se quiera. Vamos con Laureano. Dice: buenas tardes, soy divorciado y tengo dos hijos. Uno es mayor de edad. Él se quedó en la vivienda habitual con su madre y por eso he de pagar 200 euros de manutención. Le he conseguido un trabajo, empezará en septiembre, dice Laureano. Bien, entiendo que desde que sea independiente económicamente ya no he de pasar esa manutención, así reza en el convenio. Sé que necesito de abogado y procurador para instar una modificación de medidas y exponer que yo ya no he de pagar. Mi pregunta es: ¿ella también necesita abogado? ¿Puede ser el mismo abogado para ambos y así ahorrar unos euros? ¿Se demora mucho el juzgado en este tipo de trámites? Supongo que no habrá alguna manera de hacerlo tipo contrato con notario y demás. No, gracias por su ayuda, dice el Laureano. Bueno, vamos también un poco a explicar la situación, ¿no? Aquí él hace referencia a que está pasando 200 euros de manutención por el uso de la vivienda. Eso no es así. Él le pagará a su hijo una pensión de 200 euros como pensión de alimentos, pero no por el uso de la vivienda. Creo que Vale. ahí ha cometido un pequeño error y hay que aclararlo. Luego, el tema de que se deje de abonar porque el hijo empieza a trabajar. Él hace referencia a que en el convenio que se aprobó en su momento se recoge expresamente. Ojo, como se recoge expresamente, es así. Si no se recogiera de esa forma, habría que presentar algún tipo de modificación, que es lo que él va a hacer, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el convenio dice, como empieza a trabajar, no tengo que pasar pensión. Pero él quiere, digamos, que dejar constancia en el juzgado, en el procedimiento que se siguió para este procedimiento de divorcio con esas modificaciones. La cuestión es, ¿hace falta abogado? Sí, procurador también. ¿Pueden contar con uno solo? Igualmente, la respuesta es afirmativa. Pueden contar con un solo profesional, un solo abogado o un solo procurador o procuradora. Y si él quisiera hacerlo vía notarial, la respuesta es que no sería posible, porque en su momento se dictó por vía judicial y solo sería posible esa modificación por vía notarial si se hubiese realizado el divorcio por vía notarial. Pero ese divorcio por vía notarial no sería posible si hubiese menores, con lo cual entendemos que no es posible que lo hubiese hecho de esa forma y tenemos que irnos a la vía judicial con un solo abogado y un solo procurador. Bueno, pues queda respondido Laureano. Vamos ahora con Juani. Dice: buenas tardes. Hace 2 años y medio me separé de mi marido. Un par de meses después nos reconciliamos. El tema es que cuando me preguntan para hacer cualquier trámite, siempre digo que estoy casada. ¿Qué consecuencias puede tener legalmente? Por otro lado, ¿puedo anular la separación por mi cuenta? Quiero decir, sin tener que ir a parar a un abogado. Está clarísimo que la tarde va de ahorro, ¿no? Nadie quiere pagar al Nadie abogado. quiere pagar el servicio del abogado. Oye, que también tienen que trabajar. Pues Luego no, no está la cosa. me vas a tener que buscar ubicación en algún sitio, como si Sí, digamos así. es verdad, es verdad. Dicho eso, vamos a ver, ella plantea un tema que hoy en día es menos usual, pero que en su momento lo era, que es el tema de la separación, el divorcio y una reconciliación. Antiguamente, hace ya muchos años, no te podías divorciar directamente, sino que tenías que separarte legalmente y luego, un año más tarde, divorciarte.
¿Eso qué implica? Que obviamente si ya se separa judicialmente y luego se reconcilia, la ley te permite que puedas, a través de esa reconciliación, suspender parte de los efectos de esa separación, ¿vale? Entonces, ella se ha reconciliado con el marido, pero parece ser que no lo ha comunicado al juzgado. ¿Qué ocurre si no lo hace? Pues obviamente que esa reconciliación no tiene efectos frente a terceros y unos efectos legales muy limitados. Con lo cual tiene que comunicarlo sí o sí al juzgado a través de un acta que tienen que firmar ambos cónyuges, un acta de notificación de la voluntad de reanudación de la convivencia. Ese acta se presenta con abogado y procurador al procedimiento, tienen que ir después los dos a ratificarlo y una vez que se ratifique, el juzgado dicta una resolución donde declara que esa separación ha quedado sin efecto y lo notifica al registro civil. Es muy importante que lo haga porque frente a terceros, si no lo hace, carece de ningún tipo de efectos, con lo cual lo tiene que hacer sí o sí, porque ya mismo está diciendo que se presenta o se identifica cada vez que hace alguna operación como casada. Si no lo notifica al juzgado y no tiene ese efecto, pues posiblemente no pueda afectar a terceros, con lo cual puede tener algún tipo de implicación negativa. Vamos ahora con Nuria. Dice, buenas tardes, estoy viviendo en un piso de alquiler desde hace 5 meses. El contrato es con la nueva ley de arrendamiento. El propietario se está planteando venderlo. ¿Esto en qué me afecta si el nuevo propietario lo compra como vivienda habitual? Vale, ha habido algunos cambios en los últimos años referente al tema de la venta y cómo afectaba. Actualmente se regula en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y si el propietario hace esa venta, si lo vende a un tercero, esa venta es totalmente válida. Pero la ley dice que no le afecta durante los 5 primeros años si es una persona física o 7 si es una jurídica, con lo cual el que compra tendrá que aceptar la duración del contrato hasta que pasen esos 5 años, con lo cual ojito con el propietario nuevo porque se puede ver perjudicado enormemente. Una vez que pasen esos 5 años o 7 años, sí podría tener la posibilidad de anularlo, pero ya digo, esos 5 años habría que respetarlos. Pues vamos ahora con Paula. Paula dice, nos saluda, buenas tardes. Alquilé un local hace 3 meses, todo bien formalizado, con un administrador de finca, renta ingresada en el banco, etcétera. Ahora, 3 meses después, ha ido un inspector y me dice que se han puesto a vivir y me han abierto un expediente, ya que es un local comercial y no una vivienda. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Me han dicho que me enfrento a un proceso judicial y todo. O sea, esta mujer, yo entiendo que Paola, como casera, o como Sí. propietaria alquila un local y resulta que los que le han alquilado el local pues lo han convertido en vivienda o lo están utilizando como una vivienda. Exactamente. Vamos a ver, de cara a la administración, que supongo que lo que ha pasado, que ha habido una inspección y ha visto que eso se está utilizando como vivienda cuando no podría ser, pues obviamente a ella le van a abrir el expediente, un expediente sancionador para que eso se subsane. ¿Ella qué puede hacer? Obviamente presentar alegaciones indicando pues eso mismo, que ella no tiene ningún tipo de responsabilidad y acto seguido resolver el contrato de los inquilinos y echarlos de su inmueble. ¿Qué ocurre? Que la administración posiblemente vaya contra ella y en el caso hipotético de que la sancionen, pues tendrá ya que repercutir esos daños que se puedan causar a los inquilinos. O sea que se avecina un proceso largo, me imagino, y complicado, porque Sí, si tiene sí. que resolver el contrato, echarlo, ahora la administración, mientras que entiende que ella no ha sido la que ha convertido eso en una vivienda, sin tener la cédula de habitabilidad, entiendo, ahora irán contra ella. Ella ahora lo que le toque pagar, un proceso bastante Sí, sí, complejo, ¿no? repercutirlo. Sí, más que nada echarlo, porque ten en cuenta que ahora lo echa por un incumplimiento contractual, Claro. con lo cual tiene un trámite demanda, contestación, tratada, juicio, con lo cual unos meses va a estar. Vaya. Con lo cual ahí se avecinan curvas. Bueno, pues ánimo, ánimo, Paola. Vamos ahora con Verónica. Dice, hola, mi padre falleció hace unos cuantos años y dejó testamento. Mi hermano se ocupó de arreglarlo todo y ayer me entero que solo se liquidaron los derechos reales y se dejó todo como estaba. El testamento dice que un piso es para mí y el otro al 50% con mi hermano y mi madre tiene el usufructo vitalicio de los dos. En uno vivía ella. Mi madre se fue a una residencia con lo cual los dos pisos están vacíos. ¿Yo podría usar uno de los pisos al no estar la herencia arreglada? Pregunta Verónica. Bueno, hay una parte legal y una parte práctica. Ella podría usarlo, como poder usarlo, obviamente puede entrar. O sea, nadie le puede negar que entre porque obviamente entiendo que será heredera de esas viviendas, ¿no? Lo que pasa que hay un problema ahí, que
pagado los impuestos. Me hace mucha gracia porque lo de impuestos reales es como una expresión muy antigua, ¿no? Los antiguos de derechos reales, que hoy son los impuestos de sucesiones, ¿no? O los impuestos sobre la finca. Es decir, han pagado los impuestos, pero no han hecho la escritura de adjudicación, con lo cual digamos que los inmuebles, las viviendas, están aún sin ponerse a nombre de tanto ella como su hermano. Eso tienen que hacerlo, pero es que luego hay una particularidad, que es que el usufructo, es decir, el derecho de uso es de la madre, y aunque la madre esté en una residencia, el derecho a usar las viviendas es de la madre, con lo cual puede acordar vivir en ellas, no vivir en ellas, alquilarlas o cederle el uso de forma gratuita o no a cualquiera de los hijos, con lo cual puede entrar, pues podría entrar, pero legalmente no tendría derecho a ello. Irene, vamos con una espectadora que se llama Irene, nos saluda y dice: buenas tardes, mi casero se niega a devolver la fianza haciendo alusión a que había unas sillas algo dañadas, no estructuralmente, pero sí tenían desconchones de la humedad y una bombilla sin cambiar. Hasta donde yo comprendo, sí que es correcto cobrarme el valor de unas sillas nuevas y la bombilla, y hasta ahí estoy conforme. El problema es que el casero va más allá. Dice que además de eso también ha tenido que limpiar la casa entera, y ella especifica: la habíamos limpiado y hay fotos que lo demuestran. Pintar las paredes, y pone ella entre paréntesis: el alquiler ha durado 4 años, así que están un poco sucias, lo normal. Y además también dice que el operario contratado ha tenido que montar las sillas y la bombilla. Según el arrendador, todo eso son 16 horas de trabajo del operario por 50 euros la hora, sin contar materiales que van aparte. Destacar que en el contrato no venía nada de la pintura y que no hemos acordado nada de contratar un operario, y que el día de entrega de llaves no se comentó que hubiera problemas de limpieza. Hasta donde yo entiendo, se podría descontar el dinero que cuesta reponer las sillas y la bombilla, pero nada de eso del operario de 50 euros la hora, que son sillas de IKEA, dice, bueno, de una que podría montar un niño de 10 años. ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos derechos. Está el derecho de la inquilina a recuperar la fianza en el plazo de 30 días que marca la ley, si no recibiría intereses. Y también el derecho del propietario a, digamos, a que la vivienda se entregue en el mismo estado en el que se encontraba cuando fue alquilada. ¿Qué ocurre? Aquí hay una discrepancia evidente y me temo que van a terminar en vía judicial. Si el propietario no quiere devolverle la fianza, tendrá ella que reclamárselo primero de forma amistosa si quiere hacerlo. Luego, por vía judicial, también puede presentar una demanda reclamándole el importe, y el propietario se defenderá indicando o haciendo o intentando justificar ante el juez que existe una serie de daños o cuestiones a reparar. Es complicado porque realmente la ley no te dice, no te da un listado de objetos que hay que reponer o de situaciones que hay que solventar, con lo cual es un tema prácticamente de prueba. A mí se me ha dado en el despacho en varias ocasiones y bueno, dependerá muy mucho de la prueba que lleve una y otra parte, del operario que lleve, de las fotografías y bueno, prácticamente eso. Es complicado ahora mismo dar una solución a ese tema porque creo que va para vía judicial. Gustavo, vamos con una última consulta que nos plantea un espectador que se llama Tom. Dice: buenas, somos dos socios que vamos a ponernos por nuestra cuenta con un nombre comercial. Esto es, vamos a ser cada uno autónomo, pero querría saber si nos convendría más hacer una comunidad de bienes para hacer facturas a la comunidad de bienes y así pues menos follón. Descartamos la sociedad limitada por los gastos iniciales y de gestor. Gracias de antemano. Bueno, vamos a ver. En cuanto a los gastos de constitución, bueno, lo entiendo, pero tampoco son gastos tan elevados. Una constitución de una sociedad limitada no tiene tampoco tanto coste económico. Hay que hacer una aportación de 3.000 euros, básicamente 3.000 y poco euros, notaría, registro mercantil, pero bueno, digamos que se lo quieren ahorrar. ¿Pueden ser autónomos? Por supuesto. ¿Pueden trabajar con un nombre comercial? Por supuesto. ¿Qué les interesa? Es que depende la actividad que vayan a hacer y para qué se van a dedicar. Sin un análisis un poco más concreto de lo que van a hacer, no le puedo dar ningún tipo de asesoramiento ahí, porque ya digo, es un tema fiscal que dependerá de cuál es el objeto de actividad y qué van a hacer a futuro. Entiendo. Gustavo, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Desearte un buen resto de verano, una buena feria. No sé si la disfrutarás aquí en Málaga, pero si estás por aquí, pues que también disfrutes un poco de la feria. Y ya nos vemos en septiembre. Antes de despedirnos, nuestros espectadores, si quieren ponerse en contacto contigo, plantearte una duda con más tiempo, alguna pregunta, ¿cómo pueden hacer? Bueno, muchas gracias, Diego. Pues mira, pueden contactar conmigo, con mis compañeros, que llevamos un asesoramiento bastante integral de todo tipo de actividades, laboral, fiscal y legal, en la asesoría SEGA, en Alameda de Capuchinos 91, y el teléfono es el 952 65 28 74. Muchas gracias, Gustavo Ramírez. Un abrazo fuerte, buen resto de verano y nos Igualmente. vemos en septiembre, ¿vale? Hasta pronto. Muchas gracias.